¿Cómo se construye un imperio? Con ejércitos, sí, pero también con imágenes, con monumentos, con ciudades que hablan sin palabras. Y Roma esto lo entendió mejor que nadie. Hoy vamos a viajar por una de las culturas visuales más poderosas y duraderas de la historia, el arte romano. Un arte que no solo conquistó territorios, sino también miradas, ideas y formas de entender el poder y la belleza. ¿Sabías que el arte romano no nació de la nada, sino de una mezcla cultural increíble? Pues de eso trata nuestro recorrido de hoy, de la herencia, adaptación y de una creatividad profundamente práctica. Vamos a comenzar por el principio, por sus raíces. El arte romano tiene tres grandes raíces: las culturas itálicas primitivas, el arte etrusco y el arte griego. Las culturas itálicas primitivas aportaron las tradiciones locales, ese sustrato rural y religioso que marcó la identidad de los primeros romanos. Por su parte, el arte etrusco fue clave en la arquitectura y en la ingeniería. Los romanos aprendieron de ellos cómo levantar bóvedas, templos y esculturas con mucho carácter. Y bueno, por supuesto, el arte griego, que fue el gran modelo. Primero lo conocieron por el sur de Italia, en la Magna Grecia, y más tarde con la conquista del Egeo. Fijaos cómo es la cosa, que los romanos admiraban tanto la cultura griega que había muchos aristócratas que coleccionaban esculturas y copias de los grandes maestros. Pero claro, cuando uno imita tanto, llega un momento en el que empieza a hacer algo más propio. La conquista de los reinos helenísticos fue un antes y un después. El saqueo de obras griegas llenó Roma de esculturas, templos y objetos que deslumbraron a todo el mundo. Esto lo que consiguió fue acelerar la helenización de Roma, es decir, la adopción de formas griegas en su propio arte. Sin embargo, hubo quienes lo criticaron, por supuesto. Había algunos romanos más conservadores que se sentían humillados, como si Roma estuviera perdiendo su esencia ante Grecia. ¿Esto te suena? Es como cuando una cultura adopta lo de fuera, esas tradiciones que vienen de fuera, y hay quien teme perder lo que es propio, lo que forma parte de su propia tradición. Pero bueno, Roma no solo imitó, sino que transformó. A partir de esa mezcla, Roma crea su propio estilo. Dentro de la arquitectura, su mayor logro: se atreven con lo que nadie había hecho antes: el arco, la bóveda y el hormigón. Este último llamado Opus Caementicius. Gracias a eso construyeron ciudades enteras, acueductos, teatros, termas, templos, estructuras que eran monumentales y además muy duraderas. En el retrato, los romanos se alejaron del idealismo griego y aquí apostaron por el realismo: arrugas, expresiones, incluso imperfecciones. Querían mostrar a la persona real, no a ese ideal. Y bueno, en cuanto al relieve narrativo, contaban historias con fuerza, batallas, victorias, escenas cotidianas, pero todo al servicio de la propaganda y del recuerdo. Pero bueno, vamos a situarnos ahora en el contexto histórico, porque sin entender Roma no se entiende su arte. Porque sin entender Roma no se entiende su arte. La leyenda dice que Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, que eran descendientes del héroe troyano Eneas. Desde esos orígenes míticos, Roma pasa por tres etapas: monarquía, república e imperio. Durante la república, Roma consigue expandirse y vence a Cartago en las guerras púnicas, dominando el Mediterráneo, ese famoso Mare Nostrum, Mar Nuestro. En el siglo I a.C. llegan las guerras civiles y el ascenso de Julio César. Aquí la república está en un momento de profunda crisis. Aparecen personajes que conocemos como Julio César, que acabo de mencionar. Finalmente todo acaba con la constitución del Principado de Octavio César Augusto, que establece el imperio en el año 27 a.C. De esta forma consigue inaugurar una nueva etapa de estabilidad y grandeza con la monarquía hereditaria. Durante los siglos I y II, Roma vive su máximo esplendor. Se expande, se romanizan los pueblos conquistados y aquí florecen las artes. Y ya en el siglo IV, con Constantino y Teodosio, el cristianismo pasa a ser la religión oficial. En el 476 el imperio cae ante la presión constante de los pueblos bárbaros como los visigodos, ostrogodos, vándalos. Pero ojo, porque su legado, su arte, sus ciudades, sus ideas seguirán vivos durante siglos.
Y bueno, hablando de legados, veamos qué hizo Roma con el arte que heredó. Mientras Roma se expandía, su arte iba absorbiendo y adaptándose a lo que encontraba. Principalmente heredó el modelo cultural helenístico, con su perfección técnica y su búsqueda de la belleza ideal que ya vimos en el tema anterior. Pero claro, a esto le tenemos que sumar las aportaciones etruscas, un pueblo con una rica tradición artística que habitaba la Toscana. De ellos Roma tomó la técnica del arco y la bóveda, el realismo en el retrato o la importancia del urbanismo funerario. O sea, fijaos cómo toma grandes elementos de lo que después será su propio estilo. Tampoco podemos olvidarnos de las contribuciones de otros pueblos itálicos, con sus propias expresiones artísticas más rústicas y también más pragmáticas. De toda esta fusión nace el arte romano, una síntesis original que, aunque deudora, logró una personalidad propia y monumental. Y ojo, porque aunque tomase el modelo cultural helenístico, presenta diferencias bastante importantes con este. A diferencia del arte griego, el arte romano tiene un doble carácter, familiar e imperial. Por una parte, el carácter familiar, los romanos daban muchísima importancia a la arquitectura doméstica, es decir, las casas, las villas, los espacios cotidianos. Y después, como hemos mencionado, ese carácter imperial. Roma construye a gran escala, no piensa en pequeño, piensa en las masas. Entonces sus obras son para el pueblo, pero también para mostrar poder. Sistematizan el uso del arco y la bóveda y gracias al hormigón logran construir obras enormes y además resistentes, como los acueductos o el Coliseo, que a día de hoy podemos verlos todavía en pie. Pero esto no es casualidad, quitémonos esa idea de la cabeza. Había un objetivo claro detrás de todo esto. El arte romano está al servicio del poder, quédate con esta idea. El Estado, el emperador y las élites locales encargaban las obras para dejar su huella y de esa forma transmitir mensajes que eran muy concretos. Por un lado tenemos la función cívica, basílicas para la administración y la justicia, termas para el bienestar y la sociedad, espacios públicos que ordenaban la vida diaria y reforzaban el prestigio de la ciudad, la función propagandística con los arcos triunfales, las columnas conmemorativas, los retratos imperiales. Cada uno de ellos recordaba de una manera visual y además directa quién mandaba y qué hazañas legitimaban ese poder que tenía. Y bueno, finalmente la red de calzadas y puentes, un símbolo clarísimo del control territorial. Estas vías conectaban provincias lejanas con el corazón de Roma y hacían posible la administración, el comercio y también el movimiento de las legiones y las tropas. De hecho, es precisamente de esta red de caminos de donde nace esa expresión que seguro que has escuchado, todos los caminos llevan a Roma, porque en el foro romano, que existía precisamente el Miliarium Aerum, era el punto desde el que se medían, desde donde partía todas estas distancias y todos estos caminos para unir el imperio. Es decir, que literalmente todos los caminos partían de Roma y volvían a ella. Y bueno, precisamente hablando de ciudades y caminos, ahora es donde entra el juego el urbanismo. El urbanismo romano presenta dos formas distintas de crecer y de construir una ciudad. Por un lado estaban las ciudades preexistentes, es decir, lugares que ya estaban habitados antes de la llegada de Roma. Estas ciudades solían tener calles irregulares porque seguían más bien la forma del terreno o incluso el crecimiento natural del propio asentamiento. Roma las incorporó tal cual, adaptándolas pero sin romper un plano completamente nuevo. En cambio, cuando Roma fundaba una ciudad desde cero o bien cuando decidía transformarla por completo, aquí sí que aplicaba un sistema que era mucho más ordenado y también más racional. Son las ciudades de nueva planta. Eran reconocibles por su planta geométrica, que toma elementos tanto de la retícula griega como del modelo del campamento militar romano. Este modelo se organizaba a partir de dos grandes ejes, el cardo de norte a sur y el decumanus de este a oeste. Ambos caminos, vamos a llamarlo así, se cruzaban en el centro de la ciudad, formando una estructura básica sobre la que se distribuyen las calles secundarias y las manzanas. Para los romanos planificar una ciudad era un proceso muy cuidadoso. De hecho, Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano,
insistía en que había que elegir un lugar sano, es decir, un lugar que estuviese bien ventilado, que además estuviese protegido de las nieblas, y a partir de ahí se trazaban los ejes principales, se dividía el interior en insulares o bloques regulares y se reservaban espacios para las viviendas, los edificios públicos, templos, termas, mercados, necrópolis. O sea, no era nada casualidad. Todo seguía un proceso muy cuidado. Con este orden y esta lógica, el urbanismo romano dio forma a ciudades que aún hoy marcan nuestro paisaje. Vamos a verlo en el plano. Aquí puedes ver cómo Cardo y Decumanus organizan toda la ciudad romana, igual que en un campamento militar, dejando en el cruce central el corazón político, religioso y comercial. Pero bueno, una vez que ya hemos organizado la planta de la ciudad, toca ver qué es lo que la mantiene viva por dentro. El urbanismo romano no se entiende sin sus grandes infraestructuras. En primer lugar, la red viaria imperial. Desde la áurea columna miliaria, es decir, el punto cero de Roma, salían 20 vías principales que conectaban la capital con todos los rincones del imperio. Estas calzadas no solo facilitaban, como hemos visto antes, el comercio y la movilidad, sino que también era una herramienta política. Permitía controlar el territorio y proyectar el poder de Roma, pero ojo, a gran escala. Bajo la superficie encontramos otro logro esencial que pasa desapercibido pero es fundamental y es el sistema de cloacas. Estas canalizaciones subterráneas dirigían las aguas residuales hacia los ríos cercanos, manteniendo las ciudades limpias y claro, gracias a esto se evitaban los focos de insalubridad. La cloaca máxima, que es la que estamos viendo en la imagen, es el mejor ejemplo de esta ingeniería avanzada. Y si nos vamos a las afueras, allí es precisamente donde se situaban las necrópolis. Roma prohibía enterrar dentro del recinto urbano, de modo que los caminos de salida se llenaban de monumentos funerarios. Una tipología muy característica es el columbario, que tienes un ejemplo en la imagen, que es un edificio con nichos que estaban destinados a albergar urnas funerarias. Y en el corazón de todas estas ciudades había un espacio que concentraba la vida pública, el foro. Se trata de una plaza rectangular, abierta y también multifuncional. Era el equivalente al ágora griega, pero con un sentido que era mucho más político y también monumental. Allí se reunían los ciudadanos, se impartía justicia, se celebraban actos religiosos, también había mercado. El poder, ya fuese político, económico y religioso, convivían dentro de un mismo espacio. Existían dos tipos distintos de foros. Los fora civilia, que tenían la curia, la basílica y templos a la tríada capitolina, y los fora venalia, de carácter comercial con pórticos y tabernais. Ojito, porque en Roma llegaron a construirse 12 foros. Los más famosos eran el de César y el de Trajano. Y bueno, claramente, si hablamos de vida cotidiana, tendremos que hablar de cómo vivían los romanos. Las viviendas reflejaban el estatus social, por eso vamos a encontrar distintos tipos de ellas. En primer lugar, la domus, que era la casa de los patricios. Por si no recuerdan, los patricios era la aristocracia hereditaria de Roma. Estamos hablando de una casa amplia, con un vestíbulum de entrada, un atrium central con el impluvium, que era donde se recogía el agua de lluvia, y bueno, también tenía una zona ajardinada. En segundo lugar, las insulae, que eran edificios colectivos, es decir, auténticos bloques de piso. ¿Y quiénes van a vivir aquí? Pues los plebeyos. Podían llegar a tener hasta 5 alturas, ahora eso sí, no había agua corriente ni tampoco seguridad. Podemos decir que era el equivalente a los barrios más populares. Y por último, las vilae, que eran grandes residencias rurales o suburbanas con jardines, termas privadas, zonas agrícolas. Esto era la expresión máxima del lujo romano. Y así, con esta mezcla de arte, poder y vida cotidiana, Roma consigue dejar una herencia monumental que sigue inspirando al mundo actual. En la próxima sesión entraremos de lleno en la arquitectura romana. Veremos sus principios constructivos, sus templos y edificios públicos, los espacios dedicados al ocio y también los grandes monumentos conmemorativos que exaltaban al emperador. Cerraremos también con las obras de ingeniería, es decir, los acueductos, los puentes, las calzadas, que son auténticas maravillas que hicieron posible la vida en el imperio.
Así es que no te olvides de seguirme y nos vemos en la próxima clase.